Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. En Tuxtepec, Oaxaca, se cuenta desde hace generaciones la historia de los chaneques. Son seres pequeños que habitan en los lugares donde crecen plátanos, en los arroyos y en los montes. La gente del pueblo dice que estos seres se sienten atraídos por los niños, especialmente por las niñas. Cuando un chaneque se encapricha con alguien, no descansa hasta hacer la suya. Muchos creen que son solo cuentos para asustar a los pequeños y que no se alejen de casa. Pero lo que me pasó a mí hace que todavía hoy, después de tantos años, no pueda dormir tranquila. Me llamo Rosa y tengo 32 años. Nací y crecí en un pueblo cerca de Tuxtepec. Lo que voy a contarles sucedió cuando tenía apenas 7 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Mi familia vivía en una casa pequeña a las orillas del pueblo. Detrás de nuestro patio había un terreno grande lleno de plátanos. Era un lugar hermoso donde las hojas enormes se movían con el viento y hacían un sonido como de susurros. A mí me encantaba ir a jugar ahí. Mi mamá siempre me decía que no fuera sola, que los platanares eran peligrosos, pero yo nunca le hacía caso. Todo comenzó un día de julio. El calor era insoportable y yo quería refrescarme bajo la sombra de los plátanos. Me escapé después de comer, cuando mi mamá estaba lavando los platos. Caminé entre las plantas hasta llegar a mi lugar favorito, donde había un tronco caído que usaba como asiento. Ese día, mientras jugaba con unas piedras, escuché una risa. Era una risa suave, como la de un niño. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que era algún primo mío que me estaba haciendo una broma. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nadie me respondió. Solo se escuchaba el viento entre las hojas. Seguí jugando, pero la risa volvió, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío en la espalda a pesar del calor. Me levanté del tronco y empecé a caminar de regreso a casa, pero entonces vi algo que me dejó helada. Entre dos plantas de plátano había una sombra pequeña. No era la sombra de las hojas ni del sol. Era la silueta de algo que parecía una persona, pero mucho más pequeña, del tamaño de un niño de 3 o 4 años. La figura se movió y desapareció entre las plantas. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Quise correr, pero mis piernas no me obedecían. Entonces escuché una voz. Era la voz de un niño pequeño, pero sonaba extraña, como vieja y joven al mismo tiempo. No te vayas, Rosa. Quédate a jugar conmigo. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca había visto a ese niño en el pueblo. Todos nos conocíamos ahí. ¿Quién eres?, logré preguntar con la voz temblorosa. Soy tu amigo. Siempre he estado aquí viéndote jugar. Me gustas mucho, Rosa. Eres bonita. Esas palabras me dieron más miedo que cualquier cosa. La forma en que lo dijo no era como cuando un niño normal te dice que eres su amiga. Había algo malo en esa voz, algo que me hacía querer salir corriendo, pero en lugar de huir, no sé por qué, me quedé ahí parada. La curiosidad pudo más que el miedo. Quería ver quién era. La figura salió de entre las plantas. Cuando lo vi bien, se me cortó la respiración. No era un niño normal. Era pequeño, sí, pero su piel era de un color café oscuro, casi como la tierra mojada. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, y brillaban como los ojos de los animales en la noche. Tenía el pelo largo y enredado, lleno de hojas y ramitas. Usaba algo parecido a ropa hecha de plantas. Pero lo que más me asustó fueron sus manos. Tenía dedos largos con uñas sucias y afiladas. Sonrió al verme y sus dientes eran pequeños pero puntiagudos. «Por fin me ves de verdad», dijo. «Ahora podemos jugar siempre». Retrocedí un paso, luego otro. Mi cuerpo por fin reaccionó. Di la vuelta y corrí lo más rápido que pude. Escuchaba sus pasos detrás de mí, rápidos como los de un animal. Las hojas de plátano me golpeaban la cara mientras corría sin ver bien por dónde iba. Escuchaba su risa cada vez más cerca. «Rosa, Rosa, no huyas de mí. Vamos a ser amigos para siempre». Tropecé con una raíz y caí de bruces en el suelo. Sentí que algo me agarraba del tobillo. Sus dedos eran fuertes y fríos, tan fríos que parecían quemarme la piel.
Grité con todas mis fuerzas y pateé hasta que logré soltarme. Llegué a casa llorando y temblando. Mi mamá me abrazó y me preguntó qué había pasado, pero yo no podía hablar. Solo lloraba y señalaba hacia el platanar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros mirándome. Los días siguientes fueron una pesadilla. Yo me negaba a salir de la casa. Mi mamá estaba preocupada porque yo, que siempre había sido una niña alegre y juguetona, ahora me pasaba todo el día callada, mirando por la ventana hacia el platanar. Pero lo peor era que el niño extraño no se había ido. Yo lo veía parado entre las plantas mirando hacia mi ventana. A veces estaba ahí en la mañana, otras veces en la tarde, y siempre estaba ahí en la noche. Mis papás no podían verlo. Cuando yo señalaba y decía que ahí estaba, ellos solo veían las plantas moviéndose con el viento. Empezaron a pensar que yo estaba inventando cosas, que era mi imaginación. Una semana después, mi mamá me obligó a salir al patio. «Necesito que me ayudes a tender la ropa», me dijo. «Ya no puedes seguir encerrada». Salí con miedo, pero me quedé cerca de la puerta. Mi mamá colgaba las sábanas en el tendedero y yo le pasaba las pinzas. Todo iba bien hasta que ella entró a la casa a buscar más ropa. Me quedé sola apenas un minuto, pero fue suficiente. Escuché su voz detrás de mí. «Rosa, mi Rosa, ¿por qué ya no vienes a jugar?» «Te extraño». Me di la vuelta y ahí estaba, más cerca de la casa de lo que había estado antes. Esta vez podía verlo mejor con la luz del sol. Su piel tenía un brillo raro, como si estuviera húmeda. Sus ojos negros me miraban fijamente. «Vete», le dije con la voz temblorosa. «No quiero jugar contigo. Déjame en paz». Su cara cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se pusieron más oscuros, si eso era posible. Frunció el ceño como un niño haciendo un berrinche. «Tienes que jugar conmigo», dijo con voz enojada. «Me prometiste que seríamos amigos». «Yo nunca te prometí nada», grité. «Vete de aquí». Empecé a caminar hacia la puerta de la casa, pero él fue más rápido. En un segundo estaba frente a mí, bloqueándome el paso. Su cara estaba a la altura de la mía, y pude sentir su aliento. Olía a tierra mojada y a algo podrido. «Si no juegas conmigo, nadie más podrá jugar contigo tampoco», dijo con una voz que ya no sonaba a niño. Sonaba a algo muy viejo y muy enojado. Antes de que pudiera gritar, me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. Traté de soltarme, de empujarlo, pero era muy fuerte para su tamaño. Entonces abrió la boca mostrando todos sus dientes puntiagudos y me mordió el antebrazo con una fuerza terrible. El dolor fue horrible. Sentí como sus dientes atravesaban mi piel. Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Mi mamá salió corriendo de la casa. Cuando ella apareció, el niño me soltó de inmediato y desapareció entre las plantas como si nunca hubiera estado ahí. Mi mamá me cargó y me llevó adentro. Mi brazo sangraba mucho. Cuando vio la herida, su cara se puso pálida. En mi antebrazo había una marca clara de dientes. Una mordida que parecía humana, pero los dientes eran demasiado pequeños y estaban demasiado separados. Me llevaron con doña Carmen, la enfermera del pueblo. Ella era una señora mayor que sabía de muchas cosas, no solo de medicina. Cuando vio mi brazo, se quedó callada por un momento largo. Luego miró a mi mamá con una expresión seria. «Esto no es una mordida de animal», dijo en voz baja. «Y tampoco es de una persona normal». «¿Qué quiere decir?», preguntó mi mamá con voz asustada. Doña Carmen me miró a los ojos. «Niña, ¿has estado jugando en el platanar? ¿Has visto a alguien ahí?». Yo asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La enfermera suspiró y le explicó a mi mamá. «Es un chaneque. Se enamoró de la niña. Cuando estos seres se encaprichan con alguien, no los dejan ir fácilmente. La mordida es su forma de marcarla, de reclamarla como suya». Mi mamá se puso a llorar. «¿Qué podemos hacer?». Doña Carmen curó mi herida y me dio unas hierbas para que las pusiera en agua y me bañara con ellas durante 7 días. También le dijo a mi papá que cortara todos los plátanos del terreno detrás de la casa. Si destruyen su hogar, a veces se van a buscar otro lugar, explicó. Mi papá no perdió tiempo. Al día siguiente él y mis tíos cortaron cada planta de plátano.
El terreno quedó vacío y triste. Durante esos 7 días que me bañé con las hierbas, todavía lo veía a veces a lo lejos, parado donde antes estaban las plantas. Pero cada día estaba más lejos, más borroso, hasta que finalmente dejé de verlo. La mordida dejó una cicatriz que todavía tengo. Son 2 hileras de marquitas pequeñas en forma de media luna. Los doctores nunca pudieron explicar bien qué tipo de mordida era. Decían que no coincidía con ningún animal conocido, ni con dientes humanos normales. Pasaron los años y mi familia se mudó del pueblo cuando yo tenía 12 años. Pero nunca olvidé lo que pasó. Nunca volví a jugar sola en lugares alejados. Y hasta el día de hoy, cuando veo un platanar, siento ese escalofrío en la espalda. A veces, en las noches, cuando todo está en silencio, todavía escucho en mi mente esa voz extraña diciendo mi nombre. Rosa, Rosa, vamos a jugar. Y me pregunto si realmente se fue o si solo está esperando, mirándome desde algún lugar que no puedo ver, esperando el momento de volver. Porque hay algo que doña Carmen me dijo ese día y que nunca le conté a nadie. Cuando la mordida sana, el chaneque pierde su poder sobre ti. Pero la cicatriz siempre quedará. Y mientras la tengas, él siempre sabrá dónde estás. Por eso nunca me he atrevido a regresar a Tuxtepec. Por eso evito los platanares. Y por eso, cada noche antes de dormir, reviso que mi ventana esté bien cerrada. Porque en el fondo de mi corazón, sé que él sigue ahí esperando. Existe una antigua creencia que dice que durante la parálisis del sueño, nuestro cuerpo queda atrapado entre 2 mundos. En ese estado vulnerable, ciertas presencias pueden acercarse a nosotros, atraídas especialmente por la vida nueva que está por llegar. Se dice que estas entidades habitan en lugares olvidados, en árboles huecos y rincones oscuros, esperando el momento perfecto para cruzar al mundo de los vivos. Mi nombre es Pablo. Tengo 32 años y soy de un pequeño pueblo en las afueras de Monterrey. Lo que voy a contarles sucedió hace poco más de 1 año, cuando mi esposa Carla estaba embarazada de 6 meses. Jamás olvidaré esas semanas que pasamos en casa de mi suegra. Todo comenzó de manera inocente. La madre de Carla nos había insistido tanto en que nos quedáramos con ella durante el último trimestre del embarazo. Decía que quería cuidar de su hija, ayudarla con todo lo necesario antes de que llegara el bebé. La casa era grande, antigua, rodeada de árboles enormes que habían estado ahí por generaciones. Al principio, todo parecía normal. La primera noche dormimos tranquilos, pero la segunda noche fue diferente. Me desperté en medio de la madrugada sin poder moverme. Mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Sentía un peso terrible sobre mi pecho, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Traté de gritar, de mover aunque fuera un dedo, pero nada. Mi respiración se volvió difícil, forzada. Entonces la vi. En la esquina del cuarto, junto al armario viejo de madera, había una sombra. No era una sombra común. Tenía forma, pero no era completamente sólida. Era pequeña, como del tamaño de un niño de 5 años, pero encorvada, deforme. Se movía de forma extraña, con movimientos entrecortados como si no supiera caminar correctamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. La figura comenzó a moverse hacia la cama, arrastrándose por el suelo. Yo solo podía mover los ojos, observando con terror absoluto cómo se acercaba. Carla dormía junto a mí, ajena a todo. Su vientre abultado subía y bajaba con cada respiración tranquila. La cosa esa llegó hasta el borde de la cama y se quedó ahí, inmóvil, durante lo que me pareció una eternidad. Luego lentamente se inclinó hacia el vientre de mi esposa. Vi cómo acercaba lo que parecía ser su rostro, aunque no podía distinguir facciones claras. Era como si estuviera olfateando, aspirando el aire cerca del vientre donde crecía nuestro hijo. Un sonido extraño salió de esa cosa, algo entre un suspiro y un gruñido suave. Intenté con todas mis fuerzas moverme, despertar a Carla, hacer algo, pero seguía paralizado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras veía a esa presencia tan cerca de mi familia. Después de lo que pudieron ser segundos o minutos, la parálisis se rompió de golpe.
Me incorporé de un salto, gritando, encendiendo la luz. La figura había desaparecido. Carla se despertó asustada, preguntándome qué pasaba. Le conté todo entre sollozos, pero ella me tranquilizó. Me dijo que había sido una pesadilla, que la parálisis del sueño era común y que las alucinaciones que la acompañaban podían ser muy reales. Traté de creerle, quise creerle, pero 2 noches después, Carla también lo experimentó. Me desperté con sus gemidos ahogados. Ella estaba tiesa en la cama, con los ojos muy abiertos y llenos de terror, mirando hacia los pies de la cama. Seguí su mirada y sentí que se me helaba la sangre. Ahí estaba otra vez. La misma figura pequeña y deforme, pero esta vez más cerca. Estaba prácticamente sobre la cama, inclinada sobre las piernas de Carla, avanzando lentamente hacia su vientre. Grité y encendí la luz. La cosa desapareció al instante. Carla pudo moverse nuevamente y comenzó a llorar desconsoladamente. Me abrazó con fuerza mientras temblaba. Durante los siguientes días, ambos escuchamos ruidos extraños en la casa. Pasos que se arrastraban por el pasillo en la madrugada. Rasguños en las paredes. El sonido de alguien respirando cerca de nuestra puerta. Mi suegra decía que eran las tuberías viejas, las ramas de los árboles rozando las ventanas, el viento. Pero nosotros sabíamos que era algo más. Una semana después del episodio de Carla, sucedió lo peor. Esa noche yo estaba especialmente alerta. Apenas podía dormir. Carla se había quedado dormida primero, exhausta por el embarazo y el estrés de las últimas noches. Yo permanecía despierto, mirando las sombras del cuarto, atento a cualquier sonido. Entonces Carla comenzó a gemir en sueños, pero no eran gemidos de miedo, eran gemidos de dolor. Me giré hacia ella y vi que su rostro estaba contraído en una expresión de agonía, aunque seguía dormida. De pronto su cuerpo se tensó y gritó, despertándose de golpe. Se llevó las manos al vientre y cuando encendí la luz, ambos vimos algo que nos dejó sin palabras. En el costado del vientre de Carla había 3 marcas rojas, profundas, como si alguien la hubiera arañado con fuerza, pero nadie la había tocado. Ella había estado durmiendo todo el tiempo y yo estaba despierto a su lado. Las marcas sangraban ligeramente. Carla lloraba del dolor y del miedo. Limpiamos las heridas y las cubrimos, pero ambos sabíamos que algo terrible estaba sucediendo. Algo que no podíamos explicar ni detener. Esa misma noche decidimos irnos de la casa de mi suegra. No importaba cuánto insistiera ella en que nos quedáramos. No podíamos permanecer ahí ni un día más. Regresamos a nuestro departamento en la ciudad, rogando que lo que fuera que nos había estado acechando se quedara atrás. Durante 2 meses todo estuvo en calma. No hubo más parálisis del sueño, no más ruidos extraños, no más figuras en la oscuridad. Comenzamos a pensar que tal vez habíamos exagerado, que el estrés del embarazo nos había jugado una mala pasada. Nuestro hijo, al que llamamos Mateo, nació en una noche de lluvia. Fue el día más feliz de mi vida. Un bebé hermoso, sano, con los ojos de su madre. Los primeros días fueron agotadores pero maravillosos. Carla y yo nos turnábamos para cuidarlo, para alimentarlo, para cambiarle los pañales. La primera semana fue perfecta. La segunda semana comenzaron los problemas. Mateo lloraba mucho por las noches. No era un llanto normal de bebé. Era un llanto de terror absoluto, como si algo lo estuviera asustando. Cuando íbamos a su cuna, lo encontrábamos mirando hacia un rincón específico del cuarto. Siempre el mismo rincón, con los ojos muy abiertos. Una madrugada, escuché a Mateo llorar y me levanté para calmarlo. Cuando entré a su habitación sentí que el aire estaba diferente, más frío, más pesado. Encendí la luz y me acerqué a la cuna. Mateo estaba bien, pero algo en su carita me inquietó. Tenía una expresión que no había visto antes, como de confusión y miedo al mismo tiempo. Lo cargué y lo tranquilicé, pero mientras lo hacía, sentí que alguien me observaba desde ese rincón oscuro junto a la ventana. No me atreví a mirar directamente. Llevé a Mateo a nuestra habitación y esa noche los 3 dormimos juntos en la cama. Pero la noche siguiente fue cuando todo llegó al límite. Carla y yo nos despertamos al mismo tiempo, alrededor de las 3 de la mañana. Mateo no estaba llorando,
Y eso fue lo que nos alertó. El silencio era antinatural. Nos levantamos corriendo y fuimos a su habitación. La puerta estaba entreabierta, aunque recordábamos haberla cerrado. Cuando entramos casi me desmayo de la impresión. La figura estaba ahí junto a la cuna. Esa misma presencia pequeña y deforme que habíamos visto en casa de mi suegra. Esta vez la veíamos con más claridad porque había una luz tenue de la calle que entraba por la ventana. Era grotesca. Su piel parecía oscura y arrugada. Su espalda estaba encorvada y sus brazos eran demasiado largos para su cuerpo. Pero lo peor eran sus manos. Unas manos huesudas con dedos largos y retorcidos que estaban dentro de la cuna, tocando a Mateo. Mi hijo estaba completamente inmóvil, con los ojos abiertos pero sin llorar, como si estuviera en un trance. La cosa lo estaba levantando lentamente de la cuna. No pensé, solo actué. Grité con toda la fuerza de mis pulmones y me lancé hacia la cuna. Carla encendió la luz al mismo tiempo. La figura soltó a Mateo y retrocedió, desapareciendo literalmente en el aire, como humo que se disuelve. Mateo comenzó a llorar de inmediato, un llanto fuerte y saludable. Lo cargué y lo abracé con todas mis fuerzas mientras Carla lloraba a mi lado. Esa noche no dormimos nada. Nos quedamos despiertos, con todas las luces encendidas, vigilando a nuestro hijo. A la mañana siguiente llamamos al padre Ignacio, el sacerdote de la iglesia donde nos habíamos casado. Le contamos todo, esperando que nos tomara por locos, pero él nos escuchó con mucha atención. Cuando terminamos, suspiró profundamente. Nos dijo que no éramos los primeros en reportar algo así, que existían presencias que se sentían atraídas por los bebés, por la energía pura de la vida nueva. Nos dijo que vendría a bendecir la casa y que también necesitábamos bendecir el lugar donde todo había comenzado. Regresamos a la casa de mi suegra con el padre Ignacio. Él caminó por toda la propiedad con agua bendita, rezando en voz baja. Cuando llegamos al jardín trasero, se detuvo frente a un árbol enorme que estaba al fondo, medio oculto por la maleza. Era un árbol viejo con el tronco hueco. El padre se acercó y miró dentro del hueco. Su expresión cambió. Se persignó varias veces y comenzó a rezar con más intensidad. Nos dijo que ese árbol era el origen, que ese tipo de lugares, espacios vacíos y oscuros en la naturaleza, podían convertirse en refugios para cosas que no deberían estar en nuestro mundo, especialmente árboles antiguos con cavidades profundas. El padre bendijo el árbol, roció agua bendita en su interior y colocó una pequeña cruz de madera en la base. Nos instruyó para que mi suegra mantuviera velas encendidas cerca del árbol durante varios días y que nunca dejara que se apagaran. También bendijo nuestra casa en la ciudad, cada rincón, especialmente la habitación de Mateo. Nos dio agua bendita para rociar todas las noches antes de dormir y nos enseñó oraciones de protección. Desde entonces han pasado varios meses. La presencia no ha regresado. Mateo duerme tranquilo, crece sano y feliz. Ya no hay más parálisis del sueño, no más ruidos extraños, no más figuras en la oscuridad. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Algo que me quita el sueño algunas noches. Cuando el padre Ignacio miró dentro de ese árbol hueco, antes de comenzar a rezar, vi su cara. Vi el terror genuino en sus ojos. Y aunque nunca nos dijo exactamente qué vio ahí dentro, a veces me pregunto qué era. Y me pregunto si realmente se fue, o si simplemente está esperando. Por eso cada noche antes de dormir, reviso que todas las ventanas estén cerradas. Bendigo la habitación de mi hijo. Y rezo para que esa cosa, sea lo que sea, nunca regrese por él. Porque sé que si vuelve, no será para solo observar.